La tasa de escolarización de personas extranjeras es un 33% menor que la de las personas nativas. Las tasas de escolarización correspondientes a enseñanzas no obligatorias son más bajas en el colectivo de personas extranjeras, excepto en FP básica y de grado medio. Existe una segregación escolar público-privada según la nacionalidad. El rendimiento escolar de las personas extranjeras es menor. Las personas extranjeras se sienten menos aceptadas y valoradas por sus compañeros y por el profesorado. Además, el nivel de formación que alcanzan es significativamente menor. Informe sobre la integración de los estudiantes extranjeros en el sistema educativo español del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, 2022. For Rights, un podcast contra la discriminación racial o étnica. For Rights. Bienvenidas y bienvenidos a For Rights. En nuestra sociedad hay racismo y el ámbito educativo no escapa de ello. Este es un tema que nos resulta muy cercano, ¿verdad, Álvaro? ¿Qué tal estás? Muy buenas, María José. Sí, es algo preocupante porque estamos hablando de la infancia, de algo tan valioso como la formación de niñas, niños y adolescentes de nuestra sociedad. Algo que va más allá de lo académico, que nos habla de todo un sistema y aprendizaje de igualdad y valores. Como en todos nuestros programas, comenzaremos escuchando algunas de las consultas que nos llegan a nuestro consultorio jurídico. Hola, llevo más de 6 meses en España, pero no consigo empadronarme. El problema ahora es que tengo un hijo de 7 años y me dicen que para escolarizar debo llevar el padrón. La escolarización es obligatoria de los 6 a los 16 años sin más requisitos. Su hijo, por tanto, debe escolarizarse y si no puede por las razones que sea, este aspecto deberá ser solucionado por la Comisión de Escolarización. Mi hija está estudiando segundo de la ESO. Quería pedir una beca, pero me piden tener cuenta bancaria. Estoy en situación irregular y no la tengo. La ley reconoce el derecho y la obligación a la educación obligatoria, y esto incluye el acceso a becas, independientemente de que se tenga residencia o se esté en una situación irregular. Por eso no se debe exigir ningún requisito que deje fuera a un grupo, que es lo que está pasando en este caso. Si la única manera de acceder a una beca es siendo titular de cuenta bancaria o de un NIE, esa convocatoria está vulnerando la ley y podremos reclamar contra ella. Mi hijo vino llorando ayer. A la salida del cole, unos compañeros le dijeron que tenía la cara sucia. Se ha repetido otras veces, sobre todo a través del chat que tienen los niños de clase. Somos negros. Como es fuera del horario escolar, no sé qué hacer. Aunque sea la salida del centro, lo primero que debemos hacer es hablar con el profesorado y la dirección del centro. En función de las circunstancias, también denunciar, viendo la edad de los menores, lo que ha pasado, etc. Pero es importante involucrar al centro desde un primer momento porque es mentira que no tengan competencia. For Rights, un podcast contra la discriminación racial o étnica. For Rights. Y para hablar de educación y racismo contamos hoy con la presencia de Marga Fábregas. Marga es profesora y jefa de estudios en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Manuel Núñez de Arenas. Es un centro referente en innovación en el ámbito educativo y en la lucha contra el abandono escolar. Bienvenida a nuestro programa, Marga. Muchas gracias. Marga, cuéntanos un poco en qué consiste tu trabajo y las particularidades de tu colegio. Bueno, primero daros las gracias por invitarme a participar en esta entrevista. Bueno, lo primero hablaros del centro. El cole es un cole que lleva presente en el barrio desde el año 1969. Por lo tanto, ha tenido en su historia mucha vida cambiante.
La realidad que tenemos ahora es muy diferente a la realidad que se tenía entonces. La realidad que tenemos ahora y que se está viendo modificada por los movimientos migratorios cada vez más abundantes es que hemos pasado, en concreto del año pasado había un 30% de alumnado de etnia gitana de aquí del barrio, a un 50% de alumnado migrante que va llegando paulatinamente, pero en los 2 últimos años ha acrecentado muchísimo. Mientras que antes el alumnado mayoritario era de etnia gitana, ahora se ha dado la vuelta completamente. Hay un 30% de alumnado de etnia gitana, un 50% de alumnado migrante y el resto pues entre familias de aquí del barrio o familias que vienen de fuera del barrio y que eligen nuestro centro por su proyecto educativo. Es un centro interesante, sobre todo yo creo que por 2 de sus principios fundamentales. Uno de ellos es el principio de la diversidad, en la que creemos y que además creemos que es un valor, no es un problema, ¿no? Y el otro principio fundamental es el principio de la inclusión. Este principio lo que conlleva es que el centro tiene la responsabilidad de ofrecer a todo su alumnado el mayor número de oportunidades posibles. ¿En qué trabajo yo? Bueno, pues yo tengo el rol de jefa de estudios. Una de mis tareas fundamentales es ayudarles a todo el alumnado a gestionar algunos problemas de convivencia que puedan surgir. Para ello estamos poniendo en práctica técnicas restaurativas, partiendo de una filosofía de convivencia positiva. No creemos en la resolución punitiva de los conflictos, porque eso no hace cambiar las mentalidades, y sí creemos en esta convivencia positiva, que en el momento que tú pones a los chicos y a las chicas a hablar entre ellos para resolver juntos un conflicto, sabiendo de dónde ha surgido ese conflicto, conociendo a la otra persona, viendo qué impacto produce el conflicto y qué acuerdos eligen juntos, eso es lo que produce el aprendizaje, ¿no? Y esa es una de mis tareas fundamentales. La parte docente que llevo a cabo ahora mismo es hacer apoyos en las aulas. Pero bueno, la mayor parte del tiempo pues soy jefa de estudios. También me encargo de organizar los horarios, de organizar los apoyos, de organizar la educación compensatoria de la manera que sea más justa, no haciendo repartos igualitarios de sesiones de apoyo, por ejemplo, sino viendo cuáles son las necesidades de cada aula y en ese caso pues reforzar los apoyos que necesitan. Marga, nos has comentado que un poco has hecho una fotografía de la composición del alumnado históricamente y actualmente. ¿Crees que para el alumnado perteneciente a minorías étnicas o extranjero, crees que el acceso a la educación es igual que para el resto de niños y niñas? Bueno, pues para dar respuesta a tu pregunta, yo incidiría en que el acceso es igual o no es igual para todos los niños y las niñas. Sí y no. O sea, todos tienen un acceso igualitario en cuanto a que todos están amparados por el derecho a la educación, pero la realidad con la que nos estamos encontrando es que acceden a la escuela igual que los niños y las niñas que no han nacido en España, pero vienen en una situación de desventaja, en primer lugar porque tienen un gran desconocimiento la mayor parte de las familias que vienen aquí al Pozo, ¿no? De cómo es el sistema educativo español y que es muy diferente al de sus países de origen, ¿no? También llegan a un centro que es muy diferente al resto de los centros educativos que nos rodean, porque somos un centro donde ya decidimos hace mucho tiempo que íbamos a aplicar metodologías activas porque eran mucho más inclusivas que el hecho de tener un libro de texto, que no voy a criticar, no viene al caso ahora, pero sí que voy a poner en valor las metodologías activas donde los niños y las niñas son protagonistas de su aprendizaje. Eso conlleva que no tienen un libro de texto, conlleva que hacen trabajos cooperativos, conlleva que el centro de la relación del aprendizaje y de la enseñanza está en el niño, no está en el profe. Entonces, toda esta adaptación unida a que hay un gran desconocimiento del sistema educativo español, pues les hace estar en desventaja en este primer acercamiento a la escuela, en nuestro caso al Núñez, ¿no? Aquí en el Pozo. Para ello, nosotros lo que tenemos diseñado son 2 cosas. Primero, cada familia que entra nueva al cole, asignamos una familia que les amadrina o les afadrina.
Entonces no hay ninguna familia que se sienta sola en el inicio de la escolarización de su hijo o de su hija. En el caso de que sea una familia migrante que acaba de llegar, intentamos que esa familia, madrina o padrina, sea también migrante, con lo cual ya les estamos acercando, les estamos vinculando una familia que ya lleva más tiempo en España con una familia que acaba de llegar nuevo y que sabe exactamente dónde van a estar sus dificultades, sus temores, sus incertidumbres, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, les invitamos a participar de una comisión mixta que tenemos entre profesores y familias de diversidad y migración. Y ahí se sienten identificados con este 50% de familias migrantes que os comentaba al principio que ya tenemos en el centro. Por un lado, se hacen acciones desde la comisión para todo el colegio para aumentar el conocimiento de las realidades que vive cada familia y por otro lado, se sienten parte de un grupo de pertenencia, ¿no? Antes nos referíamos a un informe del Overaccess sobre la integración de los estudiantes extranjeros en el sistema educativo español. El estudio refleja entre sus conclusiones aspectos como que las tasas de escolarización correspondiente a enseñanzas no obligatorias son más bajas en el colectivo de extranjeros, exceptuando FP básica y de grado medio. Refleja también que existe una segregación escolar público-privada según la nacionalidad, que el rendimiento escolar de los niños y niñas extranjeras es menor, o que se sienten menos aceptados, aceptadas, valoradas por sus compañeros y por sus profesores. Vamos a empezar por esta última y preocupante cuestión. ¿Qué opinas? Bueno, me pides que hable sobre la última cuestión, pero voy a empezar por otra anterior. Haciendo un poco de análisis, escuchando estas cifras que nos has compartido, yo creo que hay una variante o una variable que no sé si el estudio completo lo refleja porque está hablando o nos estáis contando solo lo que tiene que ver con las distintas nacionalidades. Yo creo que todas estas diferencias que se perciben en la escuela en cuanto a número de alumnos matriculados, si el centro es del Pozo o si es del barrio Salamanca, de qué nacionalidad son, hay una variante o una variable que no se ha tenido en cuenta que es la pobreza. O sea, yo creo que el factor fundamental que genera más diferencias es esa migración unida a la pobreza. ¿Por qué en nuestro centro del Pozo vienen la mayor parte de las familias migrantes vienen de países que están en una situación de pobreza extrema y vienen a nuestro barrio porque es un barrio más barato que cualquier otro barrio? Es mucho más barata la vivienda en el Pozo que en Moratalaz y tenemos el barrio de Moratalaz aquí al lado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el factor de la pobreza es un factor totalmente imprescindible a tener en cuenta. También hablan los estudios del acceso a los estudios superiores, ¿no? Esto también tiene que ver con la proyección o con las expectativas que tienen estos niños en el mundo laboral. ¿De dónde trabajan sus padres? Pues donde pueden, en el sector de la construcción o en la venta ambulante. O sea, cada persona aspira a lo que tiene más cerca. Y lo que tiene más cerca, en el caso de estas familias que viven esta situación de desventaja social, unida a la migración, pero unida a la pobreza, es este sector servicios, ¿no? En cuanto al último dato que hablabais de cómo se sienten en la escuela, desde luego nosotros en nuestra escuela queremos que sobre todo los niños y las niñas sean felices. Esto es algo que se ha criticado mucho, ¿no?, a centros como el nuestro de no, es que los niños felices parece que está por encima que sean felices a que aprendan. Desde luego que para nosotras lo más importante es que sean capaces, es darles una capacitación para el mundo y que ellos puedan ser lo que quieran ser. No lo que ven más cercano ser. Si mi padre trabaja en venta ambulante, yo aspiro a tener un mercadillo. No, ¿tú qué quieres ser en la vida? ¿Tú qué sueñas ser? Nosotros hemos tenido alumnos que ante esta pregunta pues te dicen yo quiero ser enfermera o yo quiero ser profesor. Y el mensaje desde el cole es tú puedes ser lo que tú quieras ser. Desde luego las trabas van a ser mayores. Insisto, no tanto por la situación de vulnerabilidad en cuanto a situación migrante, sino por la pobreza sobre todo. La vivencia, la vida del cole le damos muchísimo valor a los procesos de creación de grupo. Todos son parte de un grupo, todos son parte del Núñez. No hay ningún niño o ninguna niña del cole que no diga yo soy del Núñez. Y ese sentido de pertenencia lo tienen como cole y lo tienen como aula también.
Para llegar a ese sentimiento grupal, nosotros organizamos desde el principio del curso en todas las clases una secuencia de propuestas de actividades que les van a llevar a sentirse parte de ese grupo. Por lo tanto, yo creo que, lejos de vacilar en este aspecto, pero sí que creo que vamos en un buen camino, ¿no? Que cuando nosotros les ponemos en esta situación de primero se tienen que presentar, luego se tienen que conocer, luego tienen que afirmarse dentro del grupo, tienen que comunicarse para poder llegar a un trabajo cooperativo, y esto lo hacemos en todas las aulas, cualquier niño, cualquier niña se va a sentir bien, se va a sentir feliz y va a aprender todo lo que tiene que aprender, no de manera individual, sino de manera colectiva. Hablando del sistema ahora, ¿es el propio sistema educativo discriminatorio? Por ejemplo, pensamos en el diferente peso de la educación pública y privada en relación con el origen de su alumnado o de cualquier otra cuestión al respecto. Bueno, yo trabajo en la escuela pública, por lo tanto os puedo hablar de la escuela pública. Es cierto que, por el conocimiento que tengo, el reparto migratorio entre escuela pública y concertada, depende también del barrio. Yo creo que por barrios sí que puede estar bastante igualado. No sé, aquí en El Pozo. Me imagino que si el aumento de las familias migrantes en El Pozo es exponencial al que tenemos en el Núñez, pues si hay un 50% de alumnado de familias migrantes de origen latinoamericano, pues estará repartido, me imagino, no lo sé, la verdad que lo desconozco. En cuanto al sistema educativo, vuelvo un poco a lo del derecho a la educación. Todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos el mismo acceso, no igual, porque me consta que hay centros que llegan las familias y lo primero que se les pide es un empadronamiento. Este empadronamiento a veces no lo tienen, ¿no? Yo recuerdo no hace mucho en una reunión en la que participé que se nos dieron instrucciones de pedir empadronamientos, aunque por escrito no aparece, y yo hice una intervención de esta por delante el derecho a la educación y me dijeron pues que eso lo decidiera un juez, cosa que yo lo que estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Porque como ciudadana yo conozco este derecho a la educación, ¿no? En cuanto al sistema educativo, si hacemos referencia al desarrollo curricular, a lo que los niños y las niñas tienen que aprender, ahí yo sí que veo que el sistema puede provocar un racismo, porque no favorece este conocimiento que para mí me parece fundamental. No favorece el conocimiento en el sentido de, por ejemplo, en el área de ciencias sociales, nos vamos a la parte de la historia, ¿no? No aparece en el currículo el origen y la historia del pueblo gitano. La comunidad gitana lleva conviviendo en la península ibérica desde el siglo XV. Ya desde entonces los reyes católicos promulgaron una ley donde se les expulsaba por maleantes. O sea, quiero decir, estamos hablando de 6 siglos. Somos madrileños, somos vallecanos, somos todos de aquí. Pero ellos no se sienten reconocidos y representados cuando hablamos de historia de España. Y la historia que les puede llegar es la parte negativa, de cuando los reyes católicos promulgaron una ley que perseguían a los gitanos. Pero la historia del pueblo gitano viene de mucho más atrás. Para esto, gracias a colectivos como la Fundación Secretariado Gitano o la Red Artemisa, que colaboramos estrechamente, han elaborado todo un currículo para dar a conocer no solo a la propia comunidad gitana, sino a todo el alumnado la historia del pueblo gitano, porque somos cohabitantes de un mismo lugar. Por lo tanto, es imprescindible que esto esté en nuestro caso no en los libros de texto, porque no los tenemos, pero sí que esté en el currículo, ¿no? Lo mismo nos pasa con la historia de las migraciones, ¿no? Nuestro barrio, el Pozo del Tío Raimundo, hace 60, 70 años era un descampado, y el Pozo se llenó de familias migrantes de nuestro propio país, ¿no? de nuestro propio territorio. Venían de Andalucía, venían de Extremadura. Nuestra propia historia del pueblo, del Pozo del Tío Raimundo, es migrante. Ahora acogemos a otras familias migrantes que vienen un poquito más lejos, que no vienen de Extremadura, que no vienen de Andalucía, que vienen del otro lado del océano. Y nos encontramos con un currículum que es totalmente discriminatorio en el momento de que todavía se siga llamando descubrimiento de América a un lugar, a unas gentes, a unas familias, a una historia que ya existía
desde antes de que llegaran los portugueses y los españoles a expoliarles todo lo que tenían, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que a nivel del Estado, a nivel de legislación, a nivel del sistema educativo, hay que darle una vuelta todavía muy, muy, muy grande a este tema, ¿no? de la inclusión de todo nuestro alumnado. Marga, nos estás hablando del trabajo en diversidad, es un trabajo realmente interesante en vuestro centro. ¿Crees que es un trabajo común a nivel educativo en los centros de españoles o de Comunidad de Madrid? ¿Se trabaja la diversidad en general? ¿Se trabaja el racismo en el aula? ¿Depende de cada centro? Yo creo que es algo que debería trabajarse en todos los centros. No sé si se trabaja en todos los centros de la misma manera. A mí me parece que todo lo que sucede en este espacio nuestro que es la escuela se tiene que trabajar. Si tú tienes diversidad en tu escuela, tienes que trabajar la diversidad, aunque no la tengas, porque la diversidad está en la sociedad, ¿no? Creo que si hay centros educativos que no lo trabajan desde estos principios que os hablaba al principio de inclusión y de diversidad, están atentando contra los derechos de la infancia, ¿no? Y indudablemente nuestra infancia está aumentando porque los procesos migratorios están aumentando muchísimo. Marga, ¿quieres compartir con nosotros algún caso concreto o algo alguna actuación en el aula que quieras compartir? Bueno, me surge contaros 2 anécdotas. Bueno, una de ellas es un poco más general, ¿no? Que nos ha pasado muchas veces en el cole. Uno de los conflictos más recurrentes es cuando hay un conflicto entre los peques, que a veces suele ser por algo que se ha producido en el juego, ¿no? Del fútbol, así que. Y entonces hay alguien, por ejemplo, que se caga a los muertos de otro, ¿no? Y es algo que a la comunidad gitana le ofende muchísimo. No es que le ofenda muchísimo, es que es la mayor de las ofensas. Quien le dice a un niño o a una niña gitana, me cago en tus muertos, no sabe la repercusión que eso tiene o el impacto que produce en la persona. Cuando esto ha sucedido y les he ofrecido ese espacio para poder hablar en los círculos restaurativos, y ellos en ese momento se sienten con la confianza ya desde la calma de poder explicar a la persona que les ha ofendido lo que significa para ellos cagarse en sus muertos, les acerca. Primero, porque sienten que tienen la oportunidad de explicar a una persona que lo desconoce el valor que le dan a sus mayores, a las personas que ya no están en sus familias, y la otra persona se siente vinculado porque ese valor también lo tiene. Pero ese insulto no le ofende. No le ofende porque no lo usan normalmente entre ellos, ¿no? Y otro de los ejemplos que quería compartir, pues la semana pasada hubo un conflicto entre 4 niñas, 2 eran de origen latinoamericano, acababan de llegar a España, y otras 2 son de aquí del Pozo, de etnia gitana, y bueno, se dijeron de todo menos bonita. Y entonces yo dándole vueltas, digo, ¿cómo puedo unirlas? O sea, ¿cómo puedo ayudarles a que vinculen? Porque para nosotras es súper importante el vincular entre ellos, nosotras las adultas con ellos, entre los adultos, ¿no? Y entonces pensé, digo, que se cuenten cosas de sus vidas, ¿no? Las niñas migrantes latinoamericanas, yo conozco que una de las fiestas que más importancia le dan en sus culturas es hacer la fiesta de los 15 años, donde las niñas se ponen sus vestidos largos, tal. Y es una fiesta que es muy, muy, muy parecida a la que se celebra o bien en el Pedío, o bien, que me lo están chivando por aquí, que tengo a 2 alumnos acompañándome, o bien en las fiestas de puesta de largo, que es cuando la familia celebra que la niña deja de ser niña y es mujer, que suele coincidir con la primera menstruación en torno a los 14-15 años. La manera de festejar tanto la fiesta de los 15 años en las familias de origen latinoamericano, en alguna de ellas, pues son costumbres, ¿no? Como la costumbre en muchas de las familias de etnia gitana, de este paso de la infancia a la adultez, al ser mujer, es muy similar. Salieron de ese círculo restaurativo ya siendo las más mejores amigas, contando el vestido tal, el vestido cual, y cada vez que me ven me dicen, ya somos amigas, como que refuerzan eso. Y partíamos de un conflicto, que voy a exagerar un poco, pero bueno, para que me entendáis, que se estaban tirando de los pelos.
¿no? Entonces, cuando las pones a hablar, cuando las pones a comunicarse, cuando las acercas y las ayudas a vincular, pues todas estas dificultades en la convivencia desaparecen y se convierten en fortalezas. Marga, muchísimas gracias. Ha sido un absoluto placer compartir este espacio contigo. Te invitamos para siguientes episodios. Muchas gracias. Ya sabéis que estamos cruzando una calle, así que cuando queráis estoy a vuestra disposición, y no solo yo, cualquier persona del equipo del Núñez o de los niños y de las niñas, que seguro que tienen mucho más que aportar de lo que he hecho yo. For Rights. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de derechos humanos. Que todas integremos como algo normal y rico la diversidad es necesario para una sociedad sana y cohesionada. El racismo siempre va a estar presente, pero debemos avanzar en reconocerlo, en denunciarlo y en sancionarlo. Si estás viviendo alguna situación de discriminación racial, te recordamos que puedes acudir al Movimiento por la Paz y a otras asociaciones especializadas en racismo. También está el Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica. Este ha sido el último programa de For Rights de esta temporada. Podéis escuchar los 6 programas completos en nuestro canal de YouTube y en las plataformas iVoox y Spotify. Te recomendamos que sigas al Movimiento por la Paz MPDL en todas sus redes, Instagram, Facebook, Twitter, para estar al tanto de futuros proyectos de nuestra entidad. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. For Rights es un podcast que forma parte del proyecto InfraD, Red de Atención y Difusión de Derechos para Víctimas de Incidentes de Discriminación por Origen Racial o Étnico, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cofinanciado por fondos de la Unión Europea.